Saludos tengan ustedes, muy buenos días. Hoy en esta hermosa mañana nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de Cristo. Estamos en esta mañana, en este día, hoy que es 27 de diciembre del 2023 todavía. Estamos en la ciudad de Dallas, aquí en Texas. Pues vinimos a hacer un delivery aquí a la Honda y pues estamos esperando carga, y pues mientras esperamos que nos manden una carga, vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Como les digo, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Pero antes de empezar de lleno en el estudio, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias porque nos mantienes con vida, también con buena salud. Que suceda lo mismo con todos los que ven los videos, los que están estudiando la palabra de Dios, los que están estudiando tu Biblia, Señor. Que tú los bendigas con salud, los bendigas en su trabajo y en sus familias, con sus amistades o en todo lo que ellos hagan. Gracias, Señor, y ayúdanos a siempre mantenernos firmes para cuando tú vengas en las nubes de los cielos, y que nuestra fe crezca más y más. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la resurrección de Cristo. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, para leer versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Según este pasaje bíblico, dice la Sociedad de los Testigos de Jehová: Jesús murió en la carne y resucitó en el espíritu. Voy a leer una cita de un libro de ellos que se llama El arpa de Dios, en la página 169 y 170, que dice esto. O sea, dicen ellos, los testigos de Jehová, la sociedad: el cuerpo humano del Señor, en que fue crucificado, fue removido de la tumba por el poder de Dios. Si hubiera permanecido ahí, hubiera sido un obstáculo en lo que atañe a la fe de sus discípulos, los cuales no estaban instruidos en asuntos espirituales. No recibieron esa instrucción sino hasta que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y lo que pasó con el cuerpo de Cristo no dice nada. Podemos pues públicamente imaginarnos que el cuerpo se podía haber desintegrado y estar en algún lugar del espacio. ¿Qué cosas dicen los testigos de Jehová? Me imagino que ni ellos mismos se las creen. Cristo no resucitó con cuerpo carnal, sino con espíritu en su resurrección. Fue un espíritu, un ser espiritual, y no fue ya más un ser humano en el sentido de la palabra. Esto lo dice en un libro de la Sociedad de los Testigos de Jehová, El arpa de Dios, páginas 169 y 170. Esto que acabo de leer, enseñan y creen los testigos de Jehová. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15. Carta a los Corintios, capítulo 15, o sea, 1 de Corintios, capítulo 15.
para leer versículo 45 al 50. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 45 al 50, dice esto: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Imagínense lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen los testigos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero ahora vamos a leer, porque hay mucha gente que malinterpreta los escritos del apóstol Pablo. Ya lo dijo en una ocasión el apóstol Pedro, que muchos malinterpretan las palabras de Pablo, malinterpretan los escritos de Pablo, y que sabemos que también fue instruido, inspirado por el Espíritu Santo. Pero como él habla, a veces piensan que está diciendo otra cosa. Ahorita acabamos de ver en 1 Corintios capítulo 15 de lo que estuvo diciendo, lo que leímos. Pero ahora vamos a ver qué es lo que escribió el doctor Lucas, qué es lo que escribió Lucas y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 24, para leer versículo 36 al 46. Dice: mientras ellos aún hablaban, o sea, hablando aquí de Jesús cuando se aparece a sus discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué fueron lo que dijeron los testigos de Jehová? Que Jesús murió en la carne, pero que resucitó, dice, en el espíritu. Y aquí los discípulos pensaban que estaban viendo, o sea, un espíritu. Según el versículo 37 dice esto: entonces espantados, ellos estaban espantados. Me imagino que los testigos de Jehová también se habían espantado. Dice: entonces espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, así como creen los testigos de Jehová. Pero él les dijo, los corrigió: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué están turbados sus pensamientos, su espíritu? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cómo van a pensar que yo soy un espíritu? Eso les quiso decir el Señor Jesucristo. Mirad, les dijo: mirad mis manos. Dijo: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Les dijo, les dio a entender: yo no soy un espíritu, tengo carne y hueso. Él ya había resucitado, tenía las señales de los clavos. Un espíritu no podía tener eso. Palpad, les dijo, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y él tenía carne y huesos. Dijo: como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, todavía para confirmarlo, para asegurarles que él no era un espíritu, sino que era un ser humano, 100% ser humano y 100% Dios. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
qué rico. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 5 libros de Moisés, en los profetas mayores y profetas menores del Antiguo Testamento, y también en todo el libro de Salmos, y dice, y en los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que le hace falta a la sociedad, a los testigos de Jehová, que sea abierto su entendimiento. Que los que están allá en Brooklyn, New York, se les abra su entendimiento, que sean sinceros en el estudio de la palabra de Dios para que entiendan y comprendan. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A los de Brooklyn y a toda la sociedad les hace falta que sea abierto el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que nos dice la Biblia, el libro santo de Dios. ¿Qué enseña, mis hermanos? Realmente, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 46. ¿Qué enseña realmente la palabra de Dios sobre la resurrección de Cristo? Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 2, para leer versículo 18 al 22. Que la palabra de Dios sea la que nos enseñe, sea la que nos abra el entendimiento, que nosotros podamos entender lo que aquí está escrito y lo aceptemos por fe. Que nosotros no saquemos nuestras propias interpretaciones, ni nuestras propias conclusiones, sino lo que aquí está escrito. Lo que aquí dice. Dice, ok, Juan capítulo 2, versículo 18 al 22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? No estaba hablando del edificio. No estaba hablando del templo que habían construido en 46 años, sino de su propio cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Que Dios bendiga santa palabra. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Un espíritu puede morir de acuerdo a la palabra de Dios? No. Lo que murió en Cristo fue la parte humana. La parte divina no puede morir. Por lo tanto, la parte humana era la que tenía que resucitar. No la parte divina. La parte divina no era la que tenía que resucitar, sino la parte humana del Señor Jesucristo. Jesús vino a la vida con su cuerpo humano. Él resucitó con su cuerpo humano, sin ver corrupción. ¿Cuántos días tenía Lázaro que había muerto? Su hermana le dijo al Señor Jesucristo que hacía 4 días, que ya olía feo, que ya hedía. El Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba.
¿Cómo, o sea, cómo caminó el Señor Jesucristo sobre el agua? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Hay acaso algún hombre que haya logrado eso o que lo esté logrando, especialmente hoy que vivimos en el año 2023? Que pueda caminar sobre el agua como el Maestro Divino lo hizo, como lo logró el Señor Jesucristo. Por su poder lo hizo, porque Él es el mismo Dios todopoderoso, porque Él es el mismo Dios todopoderoso, que todo lo puede. Por eso la palabra de Dios dice, ¿hay algo imposible para Dios? Para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Te invito a ir a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 17. Dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu del Señor le da libertad al pecador. Me ha dado a mí libertad del pecado, para vivir, para hacer la voluntad de Dios por medio de su Espíritu. Cristo es Espíritu, con carne y hueso. En el libro de Juan dice que es necesario que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 al 37 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi hermano, ¿dónde está tu ciudadanía? Dice aquí que no está en Estados Unidos. Dice que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a nuestro gran Salvador. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que acaso por el poder de Dios no podía haber sido transformado el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿No lo podía transformar Él mismo? Si Él mismo dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, iba a recuperar su cuerpo. Dice, el cual, dice, aquí está hablando del Señor Jesucristo, dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual, dice Él mismo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, así como transformó su cuerpo, también va a transformar nuestro cuerpo en la resurrección. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea glorioso así como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿No te da esperanza esta palabra, mi hermano? ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? Dice, por el poder con el cual puede también, dice, sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo es el mismo Dios eterno, el mismo Dios Hijo, el Dios Todopoderoso, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que le escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Filipos.
del gran poder que tiene el Señor Jesucristo. Regresemos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, para leer versículo 12 al 17. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque algunos dicen que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. Así que aquí echa por tierra, por el suelo, por el piso, lo que creen los testigos de Jehová, que Él era un espíritu. Y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Vana, mi hermano testigo de Jehová, es vuestra fe. O es la fe de aquel que dice que el Señor Jesucristo no resucitó, o que Él resucitó en espíritu, que no resucitó su cuerpo humano. Y dice, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, falsos testigos de Jehová. Así que en este momento la palabra de Dios ha encontrado a los testigos de Jehová como falsos testigos de Jehová, falsos testigos de Dios. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no, dice, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así que Dios no resucitó a nuestro Padre Celestial, no resucitó al Señor Jesucristo, si no creemos nosotros eso. Y es vana nuestra predicación, si en verdad los muertos no resucitan. Pero nosotros creemos que los muertos resucitan y los muertos van a resucitar. Asimismo, como resucitó el Señor Jesucristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice aquí la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que la fe del testigo de Jehová es vana y aún está viviendo en sus pecados. Aún Cristo no ha muerto por sus pecados. Si Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó aquel domingo de mañana con su cuerpo humano, porque Él dijo, lo voy a recuperar, lo voy a resucitar, y Él lo logró. Así que hemos hablado de la resurrección de Cristo, que la palabra de Dios es la mayor autoridad para predicar, para enseñar una doctrina, para enseñar una enseñanza. Bueno, que Dios te bendiga y prepárate para encontrarnos muy pronto con el Señor Jesucristo cuando venga en las nubes de los cielos, y que ninguno de nosotros falte ese día, ni tú, ni nadie, ni tus amigos, ni tu familia. Que todos los que estamos haciendo planes de estudiar la palabra de Dios, de prepararnos para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ese día, cuando vengan las nubes de los cielos, ya sé que estemos muertos, que podamos resucitar junto con todos los salvados, con todos los justos, y así unirnos con los que estén vivos cuando el Señor Jesús venga, que nos unamos junto con ellos en las nubes del cielo, en el aire, y así estar siempre con el Señor. Que Dios te bendiga. Adiós.